Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda desde la sana distancia el profesor Felipe Salazar Vargas. Y en esta ocasión vamos a revisar lo que es la clase número 2 de la materia Implantación y Mantenimiento de Sistemas. Bueno, les explico que esta segunda clase va a estar dividida en dos partes. Vamos a tener un primer video en donde vamos a revisar la parte teórica. Esta parte teórica va a consistir de toda la unidad número 1 del temario, la vamos a ver completa. Y posteriormente la segunda parte vamos a ver lo que es la parte práctica. En este segundo video de parte práctica vamos a crear con un software que se llama StarUML dos diagramas, un diagrama de componentes y un diagrama de despliegue, simulando que vamos a hacer una implantación de un sistema de información. Pues bien, una vez aclarado lo anterior, que esta clase número 2 se divide en dos partes. Si no tienen algún inconveniente, pues vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Comenzamos. Muy bien, vamos a continuar con lo que es nuestra clase número 2 de implantación y mantenimiento de sistemas, y en este caso vamos a revisar el contenido temático o los temas que vamos a abordar en esta nuestra segunda clase. Lo que vamos a ver es la unidad número 1 de manera completa. Esta unidad número 1 se llama Fundamentación y Proceso de Implantación de Sistemas. De lo que se trata es de que tengamos una noción exacta de todos los elementos que vamos a abordar en estas siguientes unidades. En primer lugar, vamos a ver el punto de conceptualización, es decir, a qué nos referimos cuando hablamos de implantación y mantenimiento de sistemas. Lo vamos a hacer notando una diferencia importante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre instalación de sistemas e implantación o despliegue de sistemas? Que son dos cosas diferentes, y pues bueno, vamos a hacer notar esa diferencia. El segundo punto se llama el proceso de instalación de aplicaciones. Entonces aquí vamos a ver pues todas las tareas que tenemos que llevar a cabo para instalar o para implantar una aplicación. En primer lugar, revisando pues cuáles son los elementos y requisitos que necesitamos para hacer esa instalación, qué pasos tenemos que llevar a cabo en ese proceso de instalación, qué son los paquetes de software, cómo se integran esos paquetes de software para que quede listo la aplicación para instalarse, y por último, cómo llevamos a cabo la gestión e instalación de paquetes, es decir, cómo controlamos las diferentes versiones que va a haber de un mismo software. Muy bien, estos son los temas, y si no tienen inconveniente, pues vamos a comenzar con la revisión de los mismos. Antes de comenzar con la revisión de los temas de la unidad número 1 de esta materia, vamos a hacer la revisión a manera de introducción de conceptos clave que vamos a manejar, ya que pues bueno, nos va a ser de gran utilidad diferenciar cada uno de estos términos para saber exactamente en qué tipo de software nos estamos enfocando. Las definiciones, pues bueno, la materia es implantación de mantenimiento de sistemas, por lo tanto pues vamos a ver de qué hablamos cuando estamos tocando el término sistema. Vamos a ver lo que es la clasificación de aplicaciones de acuerdo a su plataforma de ejecución. Otra nota importante es clasificar al tipo de computación centralizada con lo que es la computación distribuida. Habíamos comentado que esta materia anteriormente se llama aplicaciones distribuidas. Pues bueno, vamos a hacer la aclaración entre cuál es la aplicación distribuida y cuál es la aplicación centralizada, y nosotros nos enfocaríamos en la segunda. Y por último vamos a ver cuál es la clasificación de las aplicaciones de acuerdo a su instalación, a cómo están instaladas. Bueno, el primer punto es definir de qué hablamos cuando tocamos el término sistema. Tenemos tres términos que usualmente los utilizamos como sinónimos. Hablamos de programa, hablamos de aplicación o también hablamos de sistema. Estas tres cosas pues estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de un software, pero básicamente aquí nos vamos a referir a un sistema, y bueno, se trata de un sistema de información.
Estos términos han cambiado a lo largo del tiempo porque, por ejemplo, antes a las aplicaciones pequeñas se les llamaba programas. Estos programas se ejecutaban en un ambiente de consola y pues se limitaban a ejecutar secuencia de instrucciones, y estas instrucciones el procesador central de la computadora pues las ejecutaba y daba un resultado, ¿no? Entonces básicamente eso es un programa. Es decir, el término es un poquito viejo. Después vino lo que es el término de aplicación informática, ¿no? Con esto, bueno, también se le conoce como una app, que es un tipo de software de computadora diseñado para realizar un grupo de funciones, tareas o actividades coordinadas para el beneficio del usuario. Es decir, cuando ya se aplica para algún beneficio en particular para el usuario, ¿no? Entonces también se utiliza mucho el término aplicación para referirnos al software, pero el término correcto es el último que tenemos, que es sistema, ¿no? Estamos hablando de un sistema de información. Como definición tenemos que un sistema de información nos ayuda a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir información relevante para los procesos fundamentales de cada empresa u organización. Es decir, el software que vamos a ver, pues nos vamos a enfocar casi siempre en sistemas de información, ya que estos están enfocados para administrar la información de las empresas u organizaciones. Y aunque toquemos los términos aplicación para referirnos también al sistema o programa también para referirnos al sistema, cabe destacar que siempre nos estamos refiriendo a lo que son los sistemas de información, que son, pues es un software mucho más grande y que la instalación o implementación pues tiene una complejidad también mucho mayor. Entonces ese sería el término correcto del software a que nos vamos a referir aquí, es decir, sistemas de información. Otra aclaración importante es la clasificación de aplicaciones por la plataforma de ejecución. Tenemos 4 básicamente. Como ya vimos, todo esto viene de una evolución histórica, ¿no? Porque pues antes hacer un programa pues se hacía en modo terminal, se hacía en modo consola, y pues estas aplicaciones así se llaman, ¿no? Aplicaciones de consola, que pues básicamente a la computadora se le da una secuencia de instrucciones y pues es lo que ejecuta el procesador y al final nos entrega un resultado, ¿no? Entonces digamos que estas aplicaciones pues fueron muy populares en los 80s. Todavía existen aplicaciones como esta en procesos batch, aunque pues ya no tanto, ¿no? Ya no son tan predominantes como antes. Y posteriormente pues vino lo que es la evolución y pues las aplicaciones de consola que no tenían un ambiente muy amigable pues pasaron a ser aplicaciones con una interfaz gráfica o aplicaciones de ventana, ¿no? Actualmente, bueno, se les llama como aplicaciones de Windows. También se les llama aplicaciones cliente-servidor o aplicaciones nativas, porque pues bueno, sí tienen una interfaz más amigable, son más fáciles de operar, pero digamos su desventaja es que están limitadas a la ejecución dentro de una red local. Es decir, por eso se llaman aplicaciones nativas también, ¿no? Porque pues solamente se van a ejecutar en una red local. Si quisiéramos ejecutar ese mismo programa desde una locación remota en otra ciudad en ese estado, pues tendríamos que tener una conexión de nuestra red, lo cual sería muy caro. En este caso, pues bueno, la arquitectura pues se basa en lo que es un programa ejecutable que se instala en cada una de las terminales, es decir, es un exe y se instala, por lo cual pues bueno, para que crezca el número de usuarios pues es muy difícil, ¿no? Y tiene esa limitante. Posteriormente pues bueno, vinieron lo que son las aplicaciones web, y estas aplicaciones pues son a los que nos vamos a referir en este curso, ¿no? O sea, vamos a ver sistemas de información, pero también sistemas de información que están basados en aplicaciones web. Una aplicación web, la principal característica es, como ustedes ven aquí, que se ejecuta dentro de lo que es un navegador de internet. Esta característica le da pues mucho más potencia y versatilidad a una aplicación del tipo web, porque así no vamos a estar limitados en diferentes tipos de marcas que van a ejecutar, de computadores que van a ejecutar nuestro software, ni en diferentes tipos de sistemas operativos,
ni en nada, ¿no? Siempre y cuando nuestra máquina tenga un navegador, pues vamos a poder acceder a esta aplicación o sistema de información, lo cual va a hacer, pues bueno, que nuestro software prácticamente esté disponible en todo el mundo, ¿no? Siempre y cuando haya una conexión a internet. Entonces, esa es la principal ventaja de una aplicación del tipo ventana o nativa contra lo que es una aplicación del tipo web, que siempre y cuando sea web, pues va a tener mayor disponibilidad, va a estar al alcance de un mayor número de usuarios. Y pues a partir de los años 2007 más o menos, cuando nació lo que es el primer smartphone, pues bueno, se hicieron muy populares las aplicaciones del tipo móvil, que estas aplicaciones pues son especialmente diseñadas para lo que es un dispositivo móvil, un tipo smartphone, y pues estas tipo de aplicaciones pues son una aplicación especial del tipo web, pero nos dan la ventaja pues de la geolocalización, ¿no? Que podemos localizar a los usuarios que están conectados a nuestra aplicación. Dentro de estas cuatro tipos de aplicaciones, pues la que nosotros nos vamos a enfocar es en las aplicaciones del tipo web. Es decir, sí van a ser sistemas de información porque son muy grandes, pero también van a tener la característica que son aplicaciones del tipo web, o sea, sistemas de información y aplicaciones del tipo web, porque son las predominantes en la actualidad, ¿no? Pensemos en ejemplos de estas aplicaciones, como el mismo Blackboard, lo tenemos aquí, la plataforma Blackboard, por ejemplo el Facebook, que tocamos ya también ese ejemplo, por decir Mercado Libre, ¿no? Que es una empresa de comercio electrónico, pues bueno, que tiene un software de tipo sistema de información que se dedica a las ventas, pero también pues es web y está disponible en todo el mundo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de aplicaciones que vamos a tocar y las cuales pues nos vamos a enfocar en su instalación y en su mantenimiento, ¿no? De estas aplicaciones de arquitectura tipo web. Otra aclaración importante es denotar pues lo que es la diferencia entre la computación centralizada y la computación distribuida, o también conocida como aplicaciones distribuidas. En la imagen pues tenemos en la parte izquierda lo que es la computación del tipo centralizada y en la parte derecha tenemos la computación distribuida o también una arquitectura del tipo aplicación distribuida. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando empezó la computación en 1945 con la primera máquina que se llamaba ENIAC, y desde 1945 hasta 1985 que empezaron a salir los primeros servidores, pues bueno, toda la computación era centralizada y se tenían esquemas como el que tenemos aquí en la izquierda, ¿no? Donde hay una máquina principal que se llama mainframe, que es la que tiene el procesador y es la que realiza todos los procesos, y a esta máquina principal mainframe se conectan terminales como la que tenemos abajo que dice dumb terminal, que quiere decir terminal tonta, porque pues no tienen ni procesador ni disco ni nada, solamente pues es el monitor y el teclado, y que es una extensión de la máquina principal llamada mainframe y que puede tener varias terminales. Entonces, durante ese periodo de tiempo de 1945 hasta 1985 la computación fue así, con mainframes, por lo tanto pues la computación pues no era asequible para todas las personas, y pues este esquema fue el que se utilizó en todo ese tiempo. También se le conoce como sistemas standalone porque son autónomos, es decir, no necesitan nada más para ejecutarse, sino todo lo hace la máquina central. Obviamente dentro de sus desventajas es de que pues bueno, tiene cierta capacidad limitada. Este tipo de computación pues es mucho más cara, menos accesible a los usuarios comunes, y pues bueno, puede llegar hasta cierto límite, ¿no? Hasta cierta límite de procesos o de usuarios que pueda atender esta mainframe. Por el contrario, en la parte derecha tenemos la computación del tipo distribuida, que es la que vamos a ver, que también se conoce mucho como aplicaciones distribuidas, ¿no? Por la evolución del concepto. Estas aplicaciones distribuidas tienen la característica de que se empezaron a crear a partir de 1985,
cuando salieron los primeros equipos personales. Bueno, de hecho en 1980 salieron las primeras máquinas, las primeras computadoras personales, las primeras máquinas hechas para personas, y de hecho estas computadoras personales a mí se les conocía como microcomputadoras, porque a diferencia de las mainframe, pues estas computadoras eran muy pequeñas, ¿no? Entonces por eso estas computadoras de uso personal se les conocía como microcomputadoras, y los procesadores que tenían estas microcomputadoras se les llamaba microprocesadores. Fueron evolucionando estos microprocesadores ya hasta 1985, en donde pues ya fueron cada vez más potentes, y pues bueno, se empezaron a crear este tipo de máquinas llamadas servidores, en donde pues bueno, ya cada servidor podía ejecutar un proceso en particular. Entonces estas aplicaciones se llaman aplicaciones distribuidas, porque no necesariamente se van a ejecutar en una sola máquina, sino pueden haber diferentes componentes ejecutándose en diferentes servidores. Por ejemplo, pues ahí en el esquema tenemos que hay un servidor que contiene la base de datos, ¿no? Todo lo relativo al sistema manejador de base de datos está ahí en el database server, y pues la aplicación que nos da salida al internet pues está en el servidor de la aplicación, ¿no? Y lo que es la terminal, que pues bueno, puede estar conectada al internet, que viene aquí como workstation, pues bueno, puede ser una terminal remota que no necesariamente esté ahí en la misma red con los servidores. Entonces este esquema, a diferencia de lo que es el esquema mainframe o de computación centralizada, pues nos da la ventaja de que lo podemos hacer crecer tanto como nosotros queramos. Si necesitamos mayor potencia para más usuarios, pues podemos comprar más servidores, podemos irlo haciendo crecer, y pues básicamente no va a tener límite, ¿no?, en capacidad de procesamiento, y pues va a ser un esquema mucho más barato que lo que son las mainframe. Aunque pues bueno, tiene sus desventajas también, porque por ejemplo pues la seguridad tenemos que cuidarla más que en un esquema mainframe, y también pues la instalación de componentes en los diferentes servidores y diferentes máquinas puede tornarse algo muy complicado, ¿no? Entonces tenemos que tener un mayor control. Pero bueno, este es el esquema predominante en la actualidad, y ese es el que vamos a enfocarnos en las aplicaciones del tipo distribuidas, es decir, donde los componentes están distribuidos en diferentes servidores. Por último, en esta parte de lo que es los conceptos básicos que vamos a manejar, en este tema vamos a manejar lo que es la instalación del tipo on-premise. Aquí vemos dos esquemas que existen en cuanto a la instalación de aplicaciones: el tipo on-premise y el tipo cloud computing, es decir, la computación en la nube. Tenemos en la parte izquierda primero lo que es una instalación del tipo on-premise. En este caso, pues vemos ahí que se tienen las máquinas físicamente, se tiene el hardware. Es decir, en este tipo de instalaciones, las empresas son dueños completos pues de todo el hardware y de todo el software que integra su aplicación. Mientras que en la parte de lo que es la computación en la nube, pues los servidores pues no, vemos ahí que no existen, simplemente son máquinas de terceros que nos dan un alojamiento, y que pues las empresas pueden aprovechar para almacenar ahí sus aplicaciones. Estos dos esquemas coexisten en la actualidad, pero bueno, cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas, porque por ejemplo, en la parte izquierda vemos una instalación del tipo on-premise. Pues la desventaja es de que como todo el equipo necesitamos comprarlo, es propio de la empresa, pues es una instalación muchísimo más cara. Más sin embargo, en una computación del tipo nube, pues los servidores no necesitamos comprarlos porque son de terceros, y pues eso hace que sea mucho más barata, ¿no? Aunque obviamente la seguridad en una instalación del tipo en la nube pues va a ser menor a lo que es una del tipo on-premise, porque aquí nosotros controlamos todo. Es decir, hay diferencias en cada uno de estos esquemas, y en el que básicamente nosotros nos vamos a enfocar en este curso es en una instalación del tipo on-premise, en donde
a la empresa le pertenece todo, le pertenece tanto el hardware, que es los equipos físicos y los servidores, le pertenece también el software, que son los diferentes componentes, y obviamente le pertenecen los datos, ¿no? Así como es la seguridad. Entonces, en este esquema es el en el cual nos vamos a estar basando en este curso. Entonces, estos son los 4 conceptos que revisamos: la definición de lo que es el sistema, los tipos de aplicación de acuerdo a su ejecución, lo que es la diferencia entre centralizado y distribuido, y lo que es la diferencia entre el esquema on-premise y el esquema del tipo en la nube. Ahora sí, pues bueno, vamos a pasar a lo que es la revisión de los temas de la unidad número 1. Comenzamos entonces con lo que es la unidad número 1 de esta materia, y se llama Fundamentación y proceso de implantación de sistemas. Esta unidad está dividida en 2. La primera parte se llama conceptualización. Entonces vamos a dar la conceptualización de 2 puntos clave. ¿Cuál es la diferencia entre instalación de sistemas e implantación de sistemas? Empezamos con lo que es la palabra instalación. Básicamente, pues cuando hablemos de instalación nos estamos refiriendo a algo más sencillo. Tenemos que la instalación es meter el software en los equipos de cómputo. Básicamente es eso, ¿no? La instalación es algo muy concreto. Se instala un determinado programa en una determinada computadora. Aquí el software, como entidad completa o como un incremento parcialmente terminado, se entrega al consumidor. Es decir, vamos a tener que la palabra instalación se refiere básicamente a vaciar el software que ya ha sido terminado dentro de los equipos de cómputo. Básicamente a eso se refiere. Y el siguiente punto sería ver lo que es la implantación, que también se conoce como despliegue, ¿no? Va a haber una diferencia sustancial entre instalación e implantación. De hecho, si revisamos, como lo tenemos aquí en este esquema, el ciclo de desarrollo de sistemas, pues bueno, lo vemos como una etapa de lo que es este ciclo de desarrollo. Lo vemos aquí en amarillo, que tenemos la implantación o despliegue, ¿no? Cuando se crea software, siempre empezamos pues analizando los requisitos, que es lo que nos pide nuestro cliente. A partir de eso, hacemos un diseño para ver cómo lo vamos a implementar. Posteriormente empezamos la programación, y en esta fase de desarrollo pues se crea lo que es la programación del sistema, y posteriormente ese sistema se le hacen pruebas exhaustivas para pues que no haya errores, ¿no? Para que tenga un buen control de calidad. Y una vez terminado este producto, el software como un producto, viene a lo que es esta fase que se llama implantación y despliegue, para posteriormente pues pasar a operar, y aquí es donde se le da mantenimiento al sistema. Pero bueno, estamos enfocados en esta parte que es implantación o despliegue. Vamos a ver, bueno, cuál es el concepto de esta implantación o despliegue. Tenemos que la implantación de un sistema tiene en cuenta, aparte de la propia instalación, otros aspectos tan importantes como la formación, la comunicación, la logística. Es decir, la instalación es parte, o sea, vaciar el software en los equipos de cómputo es parte de la implantación, y la implantación además considera otros aspectos, por ejemplo, capacitar a los usuarios, coordinar todas las actividades dentro de todos los departamentos, cómo se va a ir implementando, en qué orden, es decir, toda la logística. Es decir, la implantación es un concepto más grande que lo que es la instalación, y pues tiene como objetivo ver todo lo relacionado para echar a andar el sistema de información, ¿no? Aquí lo tenemos, se refiere a todas las actividades para la ejecución o puesta en marcha de un sistema de información. Y por último tenemos que hacen que un sistema de software esté disponible al usuario, ¿no? Entonces, en este curso vamos a revisar la implantación. Es decir, no nos vamos a enfocar en instalar software en equipo, sino vamos a ver todo lo que es la implantación, o sea, toda la coordinación y conjunto de actividades, componentes
equipos, capacitaciones que permitan que un sistema de información esté disponible para un usuario y éste pueda usarlos, ¿no? Es decir, no es una tarea sencilla, no es algo trivial, sino es todo un proceso a través del cual se logra poner en marcha un sistema de información. Bien, vamos a continuar con la segunda parte de esta unidad número 1 de la materia de implantación y mantenimiento de sistemas. Esta segunda parte se llama el proceso de implantación de aplicaciones. Y como primer punto tenemos los elementos y requisitos para la implantación. Bueno, ya hemos mencionado que las aplicaciones que estamos manejando o que vamos a manejar en este curso son aplicaciones del tipo web. Y además también son aplicaciones del tipo distribuido, porque por una parte son aplicaciones que se van a ejecutar en un navegador, y como aplicaciones distribuidas quiere decir que se van a ejecutar en diversos servidores. Pues bueno, estas aplicaciones actualmente, como mencionamos, son las preponderantes, y pues bueno, se les conoce también como un web stack, como un stack es pila, como una pila web en donde se van agrupando los diferentes componentes y de ello se hace una especie de ensamblado, ¿no? Entonces prácticamente pues instalar una aplicación del tipo web distribuida es como hacer un ensamblado de los diferentes componentes que la conforman. Ahí por ejemplo tenemos dos solution stack, dos pilas de solución que están hechas con diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos el Solution Stack del tipo LAMP. Ahí podemos notar que, bueno, esta aplicación del tipo LAMP se montó sobre un sistema operativo del tipo Linux. Bueno, el pingüinito es el símbolo de Linux. Después, sobre Linux, el servidor web que se utiliza es un Apache, el Tomcat. La base de datos se puso en el gestor de base de datos llamado MySQL. El lenguaje de programación que se utilizó para lo que es la parte de middleware o de la lógica de negocio pues es PHP. Y finalmente en la parte del front o la capa de la presentación se hizo con HTML5, con hojas de estilo en cascada, CSS, y también pues se les metió algo con JavaScript, ¿no? A diferencia de la que tenemos en medio, que es el web stack Wisa, es una pila de solución completamente diferente, porque en este caso se instaló en un sistema operativo Windows, y el servidor web el que se utiliza es el IIS. Y aquí también tenemos que la base de datos que se utiliza es SQL Server, y lo que es la parte de las páginas de internet se utilizan con ASP, y la capa de presentación pues también se utilizó HTML5, CSS, las hojas de estilo, y JavaScript. Como vemos, cada una tiene un ensamble diferente. Entonces, como principal elemento y requisito para que podamos implantar exitosamente una aplicación web de las que vamos a manejar es, en primer lugar, conocer su arquitectura, ¿no? Completamente bien. Por arquitectura, como ahí lo tenemos, nos referimos a cómo está la estructura, ¿no? El funcionamiento e interacción de todas las partes de software que integran esa aplicación. O sea, ahí tenemos dos ejemplos de todas las partes del software que conforman una aplicación, pero pues no solamente hay que conocer las partes, sino también cómo está estructurado, cómo funciona y cómo interactúan cada una de las partes, ¿no? Como analogía para un proceso de implementación es como un equipo modular. Un equipo modular tiene varios componentes, tiene una tornamesas, tiene amplificadores, tiene ecualizadores, tiene bocinas, tiene un woofer, y todo eso, cuando se va a instalar ese mini componente, pues bueno, se hace un ensamble de esos componentes y al final produce música. Una aplicación web como las que manejamos aquí, pues también
se comporta de manera similar. Hacemos una especie de ensamble de componentes entre lo que son las bases de datos, los servidores web, los lenguajes de programación, la parte de la presentación en el navegador, los sistemas operativos, y todo ese engranaje pues se conjuga para crear una aplicación del tipo web, como las que vamos a manejar. Otra cosa que tenemos que tener conocimiento son las capas, ¿no? Actualmente las aplicaciones manejan una lógica de 3 capas en donde se ponen énfasis en diferentes elementos, porque por ejemplo lo que es la parte de los datos se pone en una capa especial que se llama backend, que es donde se ponen los gestores de base de datos. Lo que es la parte de los cálculos y la lógica de negocios se encapsulan en archivos o librerías que están dentro de un servidor de la aplicación, y esto se le conoce como middleware, ¿no? O también como capa de negocio, pues porque aquí tiene todas las reglas de operación de la aplicación. Y finalmente hay otra capa que se conoce como frontend, que es la parte de la presentación. El frontend es lo que se va a visualizar en el navegador para estas aplicaciones web, y es lo que nos va a dar pues la presentación, lo que va a ver el usuario final del sistema, ¿no? Entonces ese conocimiento de la arquitectura y de las capas lo debemos de tener, así como también de los componentes. Como definición tenemos que un componente es una unidad independiente de software que tiene encapsulada una serie de funcionalidades, ¿no? Entonces pues un componente como tal pues puede ser un archivo, una DLL que tenga encapsulada cierta funcionalidad, y pues bueno, ya ese es el componente, ¿no? Otro componente puede ser, por ejemplo, el driver que conecta la base de datos con la capa de la presentación. En sí, el componente pues es como una pieza precompilada y que bueno, tiene cierta función en particular. Básicamente entonces es conocer toda la arquitectura de capas y componentes y saber cómo están interrelacionadas para que nosotros podamos llevar la implantación de esta aplicación de manera exitosa. Es decir, es conocer perfectamente bien toda la arquitectura y el entretramado de la aplicación. Como siguiente punto, tenemos lo que son los pasos para ejecutar pues la implantación de las aplicaciones. Como ya dijimos, pues la implementación es un proceso mucho más grande y mucho más complicado que la simple instalación. Entonces pues se tienen que verificar muchísimas tareas, muchísimas cosas, muchísimas actividades, y también mucha gente entra en este trabajo en equipo que se tiene que hacer. Dentro de las actividades más relevantes, a grosso modo las revisamos aquí en la parte izquierda. Pues primero que nada se tiene que tener un centro de datos, que es donde van a residir físicamente los servidores que van a conformar nuestra aplicación. Generalmente pues bueno, van a ser varios servidores y pues tienen que estar en un lugar especializado, ¿no? Este lugar tiene que tener pues las condiciones óptimas tanto de vigilancia, porque la información es muy importante, de también la regulación de temperatura, tiene que tener sistemas contra incendios, sistemas de monitoreo y también de seguridad. Debe de ser un lugar especial que esté debidamente controlado. Posteriormente del lugar pues tenemos las computadoras que van a recibir la información de la aplicación, el software de la aplicación, que en este caso son los servidores. Y en las aplicaciones web se pueden tener muchísimos servidores, al menos siempre se tienen dos, lo que es un servidor de base de datos y un servidor de la aplicación. Esto pues para que el rendimiento a la hora de ejecutarse sea mayor, ¿no? Que si se ejecutaran en un solo servidor. Entonces vamos a hacer la revisión de los servidores que van a recibir nuestra aplicación. También tenemos que revisar la infraestructura, es decir, que haya conexión entre los servidores, que haya conexiones remotas, por ejemplo que esté el switch, la red, el router, todo lo relacionado a lo que es la red. Bueno, se le conoce como infraestructura y hay que revisarla, ¿no? Que exista la conexión y por ejemplo la salida al internet. El siguiente punto, pues bueno, los equipos no se van a manejar directamente en el centro de datos, sino se van a manejar desde una oficina en un lugar remoto. Entonces hay que verificar que haya conexiones para esos equipos,
y que pues además de las conexiones se tengan privilegios de administrador en esas conexiones, porque bueno, si no hay privilegios de administrador, pues no se le puede instalar nada a esos servidores, ¿no? Entonces, verificar que desde las oficinas en donde se va a operar estos servidores pues haya conexión y se tengan las contraseñas con privilegios de administrador para poder instalar el software. También pues tenemos que conocer el despliegue a nivel de componentes, ¿no? Qué es lo que se va a instalar en cada uno de los servidores, y obviamente tenemos que contar pues con los paquetes de instalación, pues tanto del aplicativo, se crea un paquete de instalación, o también se le conoce como setup, como de los demás componentes, ya sean drivers, sean bases de datos, sean servidores web, pues debemos de tener esos paquetes de instalación a la mano, ¿no? Otra de las cosas que, bueno, a pesar de que ya vaciamos, ya instalamos el software, que es una tarea menor, pues la implementación continúa con la carga de datos básicos para la operación, porque puede ser que ya hemos instalado el software y ya esté completo, pero no tenga los datos paramétricos básicos, porque por ejemplo, si tuviéramos un sistema que trabaja con el comercio electrónico y vende artículos en internet, pues uno de los datos básicos sería al menos la lista de productos que va a vender, ¿no? Entonces ahí se tendría que tener cargada esa lista de productos. Otros de las cosas serían, por ejemplo, el plan de cuentas contables, ¿no? Para los cargos y los abonos. Esa sería otra. O si, por ejemplo, ya tenemos clientes existentes, pues bueno, ese dato básico que es la lista de clientes, pues podríamos ya cargarlos también para operar. Es decir, hay una serie de datos básicos que deben de ser cargados como catálogos iniciales, pues para que se pueda poner en marcha lo que es el aplicativo. También otro punto muy importante pues es que las aplicaciones que vamos a manejar, que también conocemos como sistemas de información, van a tener muchísimos usuarios, y cada usuario puede hacer cosas diferentes en la aplicación, porque por ejemplo hay usuarios que solamente pueden cargar operaciones, hay otros usuarios que pueden verificar más cosas, o hay otros usuarios que pueden autorizar, en fin, hay diferentes roles y privilegios para los usuarios. Entonces hay que cargar esos roles también para que pues cada uno de los usuarios tenga acceso a lo que nada más le corresponde ver, ¿no? Que no pueda haber otras cosas que no deban. Y una vez que están ya todos los catálogos básicos, bueno, ya está el hardware, ya está el software, ya están los catálogos con datos, ya está la información, pues otro punto importante es capacitar a los usuarios que van a utilizar la aplicación, ¿no? Porque pues no solamente usuarios de internet se pueden conectar, sino empleados también de esa compañía, pues que necesiten hacer movimientos, generar transacciones, emitir reportes, pues bueno, también tienen que ser capacitados en su uso, ¿no? Además de que bueno, se les capacita y pues se les entregan manuales, y pues finalmente pues se hacen pruebas piloto, pues para ver que todo funcione a la perfección antes de salir a producción. A grosso modo estos son los pasos. Vean que es una serie de actividades muy grande y cada una de ellas detalla muchas tareas, por lo tanto el proceso de implantación pues sí es algo, como dijimos, mucho más complejo, ¿no? No solamente se trata de vaciar el software en lo que son los equipos de cómputo, sino considerar todas estas actividades que inclusive pueden ser más o pueden ser menos, pero pues que sí se torna un poquito más complejo. Muy bien, entonces ya vimos qué requerimos conocer, qué pasos vamos a llevar a cabo a grosso modo. Y pues bueno, otra de las cosas que se utiliza mucho es la integración de paquetes de software, ¿no? Primero vamos a ver qué es un paquete de software como tal. Bueno, la definición es la siguiente: la información de instalación y a menudo los archivos mismos son empaquetados en paquetes de instalación. Los paquetes se definen como instaladores, a saber, aquellos paquetes de software que contienen la información necesaria para automatizar su instalación. Minimiza la intervención manual del usuario, ya que toda la información va contenida en el propio archivo. Por ejemplo, si nosotros creamos una aplicación del tipo web y pues tenemos todo el código
en donde residen pues las páginas web como tal y todos los componentes y los controladores y todas las librerías, pues bueno, las tenemos en un proyecto, en un entorno de desarrollo. Entonces es muy común que cuando ya se va a hacer la instalación, todo esto se ponga en un paquete, ¿no? Como los tenemos ahí en la imagen del lado derecho, pues bueno, ahí tenemos un disco representando el paquete de instalación, pero en realidad pues eso es una pieza de software que se ejecuta y eso hace que instale pues todos los componentes, todas las librerías, todas las páginas web que se van a utilizar en cada uno de los servidores, ¿no? ¿Esto para qué nos sirve? Pues obviamente para que no perdamos algún componente a la hora de hacerlo manualmente y pues evitemos la intervención de los usuarios, ¿no? Pues ya que pues todo lo necesario para la ejecución de ese aplicativo pues lo vamos a tener en el paquete de instalación. Entonces es muy común usar este tipo de paquetes. Por ejemplo, en el entorno de desarrollo de Visual Studio de Microsoft se utilizan los paquetes que se llaman MSI, que se llaman Microsoft Installer, en donde se crea un nuevo proyecto y pues todos los componentes del proyecto que conforman el sitio web se encapsulan en ese paquete de instalación, ¿no? Y al momento de ejecutarlo en el servidor pues ya hace lo que es el despliegue de todos los componentes en ese servidor. Lo mismo pasa con Java, por ejemplo, en el entorno de desarrollo Eclipse, pues también se puede crear un proyecto del tipo deploy. Este proyecto deploy va a hacer que de la misma manera haga el despliegue de los archivos necesarios del sistema en lo que es en el servidor de la aplicación, ¿no? Entonces, en resumen, lo que es los paquetes de software, nos referimos a un empaquetado que nos sirve para instalar de tal manera que pues no perdamos los componentes y que evitemos que se haga una instalación manual a través de los usuarios. Ahora bien, ¿cómo se integran estos paquetes? Como mencionamos, pues bueno, como ejemplo, en el caso del entorno de programación de Visual Studio, pues hay un tipo de proyecto especial para crear un tipo de setup o instalador. Aquí en esta imagen pues tenemos un ejemplo de que se creó un proyecto y dentro del proyecto se crea otro proyecto que es del tipo instalador y nos crea dos, un setup.exe y nos crea uno que se llama MSI. El MSI pues quiere decir Microsoft Installer, y al ejecutarlo nos da una ventana con la parte derecha, ¿no? Que a través de un asistente pues va instalando todo lo necesario en el servidor, ya sea páginas web, ya sea archivos, controladores, todo lo que necesita la aplicación para ejecutarse como se ejecutó en modo prueba, para ejecutarse ya en lo que es en el servidor real de producción. Entonces, de esta manera es como se integra todo lo del código en un solo paquete de instalación. Y pues bueno, es importante ir llevando el control de estos paquetes porque bueno, pueden surgir diferentes versiones de este mismo paquete. Finalmente, pues bueno, lo que comentamos que de estos paquetes de software que se utilizan para instalar, pues se tiene que llevar un control. Bueno, aquí hablamos de gestión e instalación de paquetes de software. Básicamente pues hablamos de la administración de estos paquetes. Para hacerlo, para llevar el control de estos paquetes, pues hay software especializado que se llama controlador de versiones, ¿no? Vamos a leer la definición que tenemos aquí en la parte izquierda. Nos dice que el control de versiones se usa para controlar las distintas versiones del código fuente, dando lugar a los sistemas de control del código fuente, ¿no? En nuestra imagen, por ejemplo, creamos un paquete de instalación que es el objeto versión 1, ¿no? Y posteriormente pues se notó algún error o se hizo alguna adecuación y pues creamos la versión 2. Ahí por ejemplo ya vemos que de la versión 1 se derivó la versión 2 que contiene alguna modificación y después se le corrigió algún error muy leve, no muy significativo, y ya por ejemplo se crea la versión 2.1, ¿no? Y así sucesivamente en cada modificación que se vaya haciendo, ya sea por correcciones o porque se agreguen mejoras a lo que son los aplicativos, pues bueno, se van creando versiones. Si nosotros llevamos el control
manual de estas versiones, seguramente pues se va a arruinar todo, porque pues muchas veces la gente se confunde e instala una versión vieja que no sirve, y pues bueno, esto puede causar desperfectos, ¿no? en la última versión con la cual estamos trabajando. Entonces, por lo tanto, va a ser necesario que para que llevemos una buena administración de los paquetes de software, contemos con lo que es un programa para llevar al cabo el control de versiones. ¿Para qué nos sirven estos programas? Bueno, aquí en la parte derecha tenemos que estos programas nos van a proporcionar un mecanismo de almacenamiento de los elementos, ¿no? O sea, todos los componentes que integran este paquete de instalación pues van a estar ahí almacenados y van a estar en un paquete de software. Posteriormente se pueden hacer cambios en esos elementos almacenados y esto nos va a permitir llevar a cabo el controlador de versiones, y también nos va a permitir llevar un registro histórico de las acciones o de los cambios que se hicieron en cada uno de los elementos, porque suele suceder que a veces se hace una modificación y esta modificación no queda, y entonces se tienen que echar para atrás los cambios, que es un proceso conocido como rollback. Entonces, la importancia de llevar el histórico es que por si alguna nueva versión llega a fallar, pues tenemos el respaldo de la versión inmediata anterior para regresar en caso de que pues bueno, no quedó la modificación, y podamos garantizar la operación del aplicativo. Entonces básicamente eso es lo que nos da un sistema de control de versiones, nos da almacenamiento, nos da la posibilidad de hacer cambios en los elementos y nos da la posibilidad de llevar un histórico para en caso de que haya rollback. Los programas comerciales que utilizan, hay muchísimos programas, nada más como ejemplo los mencionamos aquí. Por ejemplo está el programa que se llama Borland Start Team, que mencionamos aquí. Tenemos el SurfSafe. Hay un software libre, de hecho más adelante vamos a hacer una práctica que es un software que se llama Tortoise Subversion, Tortoise SVN, y pues bueno, esa va a ser una práctica que vamos a hacer aquí más adelante para llevar a cabo el control de versiones. Ahorita nada más lo estamos tocando de manera conceptual. Y otro que es el Team Foundation Server, ¿no? Que se utiliza para llevar el control de versiones en lo que es el entorno de desarrollo Visual Studio. Pues muy bien, con esto terminamos la revisión teórica de lo que es la unidad número 1 de la materia implantación y mantenimiento de sistemas.